Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más, un día cargado de emociones, de recuerdos y sobre todo, de esa chispa que enciende la pantalla y se instala en nuestros corazones. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en un tema que sé que ha estado resonando en la mente de muchísimos de ustedes, una combinación explosiva de nombres, talento desbordante y, seamos honestos, mucha química en pantalla que nos hizo suspirar. Vamos a hablar de Demet Özdemir y Can Yaman, dos estrellas turcas que con su increíble trabajo en la telenovela Erkenci conquistaron corazones en cada rincón del planeta. Pero hoy, mi gente, no nos vamos a quedar solo en la superficie de la ficción, no, vamos a ir un poquito más allá. Vamos a desgranar esa magia, esa conexión tan palpable que sentíamos a través de la pantalla, y a explorar qué es lo que realmente pide nuestro corazón cuando nos topamos con una pareja así de magnética, tan cautivadora. Si aún no son parte de esta vibrante comunidad, les invito con toda la sinceridad del mundo a darle a ese botoncito rojo de suscribirse aquí abajo. Créanme, no querrán perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, llenos de análisis, reflexiones y por supuesto, mucho amor por el arte. Y si ya son suscriptores, mi eterno agradecimiento por estar aquí, por formar parte de esta familia que crece día a día. La historia de Erkenci es en sí misma una joya de la narrativa televisiva. La trama, magistralmente tejida, gira en torno a Sanem, una joven aspirante a escritora, soñadora y con una pasión desbordante por las palabras, que se ve empujada a incursionar en el vertiginoso mundo del marketing y la publicidad. Allí conoce a Can, un exitoso y enigmático fotógrafo, un ejecutivo audaz y con un espíritu libre que parece tenerlo todo. Esta premisa, llena de contrastes y potencial para el romance, ya tenía todos los ingredientes necesarios para convertirse en un éxito rotundo. Sin embargo, lo que verdaderamente elevó esta serie a cotas insospechadas, lo que la catapultó de ser una buena telenovela a un fenómeno global, fueron, sin lugar a dudas, sus protagonistas. Demet Özdemir, con esa dulzura innata que irradia en cada gesto, con esa energía contagiosa que parece emanar de su alma, y Can Yaman, con su carisma arrollador, esa presencia escénica imponente y esa mirada que lo dice todo sin pronunciar una sola palabra, crearon una conexión tan intensa, tan genuina, que traspasaba la barrera de la pantalla. ¿Cuántos de nosotros no nos encontramos suspirando cada vez que sus miradas se cruzaban, cada vez que sus manos se rozaban accidentalmente, cada vez que esa tensión palpable se sentía en el aire? Era como si estuviéramos presenciando no solo una actuación, sino la viva manifestación de una historia de amor que se desplegaba ante nuestros ojos, y nosotros, los espectadores, éramos testigos privilegiados de cada instante. Y es que esa, mis queridos amigos, es la magia inconfundible del buen cine, de las buenas actuaciones. Cuando un actor o una actriz logran sumergirse con tal profundidad en su personaje, cuando son capaces de encarnar las emociones con tanta veracidad, logran algo extraordinario, que nosotros, desde la comodidad de nuestros hogares, sintamos exactamente lo que ellos sienten. Con Demet y Can, fue algo más allá de lo ordinario, fue especial. Parecía que cada mirada compartida, cada palabra susurrada al oído, cada pequeño e insignificante gesto, estaba cargado de un significado profundo, de una historia oculta que solo ellos dos comprendían. Sanem y Can, sus personajes, se enamoraban de una manera tan pura, tan desinteresada y tan apasionada, que era simplemente imposible no contagiarse de esa emoción desbordante. Las escenas románticas eran, sí, de infarto, provocando taquicardias y mariposas en el estómago. Pero no menos impactantes eran las escenas de conflicto, aquellas cargadas de celos, de malentendidos, de las desgarradoras reconciliaciones. Todo se sentía auténtico, genuino, como si la vida misma estuviera siendo representada. Pero ¿qué sucede cuando esa química en pantalla es tan potente, tan magnética, que la línea que separa la ficción de la realidad comienza a volverse un poco difusa? Es ahí, justo en ese punto de convergencia, donde entra en juego nuestra innata curiosidad, nuestro profundo deseo de creer en las historias de amor, en esos cuentos de hadas modernos que tanto anhelamos. Los fans de Erkenci, y hablo de los fans de verdad, de esos que se involucran con cuerpo y alma, de los que viven cada episodio como si fuera una parte de su propia existencia, comenzaron a preguntarse, ¿será que esto es solo una interpretación magistral, o hay algo más detrás de esa conexión tan evidente? Y quiero ser muy claro en esto, no estoy diciendo que debamos caer en la especulación maliciosa sobre la vida privada de nadie, para nada. Lo que sí creo firmemente es que cuando dos personas irradian una conexión tan y se ve tan magnética, es natural que nuestra imaginación,
alimentada por la fantasía y el deseo, comience a volar. Pensemos en ello detenidamente. En el intrincado mundo de la actuación, se requiere un nivel de empatía, de entrega y de vulnerabilidad emocional extraordinariamente alto. Para interpretar un amor apasionado, un romance que conquiste al mundo, hay que sentirlo, o al menos, saber cómo canalizar esa emoción de forma tan convincente que parezca real. Demet y Can, ambos dotados de un talento innegable, demostraron una habilidad impresionante para lograrlo. Esa naturalidad con la que interactuaban, esa comodidad palpable que proyectaban juntos en cada escena, hacía que la historia de amor de Sanem y Can pareciera no solo creíble, sino tangible. Y eso, amigos, es el sello distintivo de grandes actores, de artistas que dejan una marca imborrable. Además, es fundamental tener en cuenta el contexto en el que se desarrolló este fenómeno. Erkenzicus no fue solo una serie, se convirtió en un auténtico fenómeno global. Las redes sociales, esos omnipresentes centros de comunicación virtual, explotaron con contenido relacionado con la serie, con sus protagonistas. Los fans, movidos por la pasión, crearon comunidades enteras, compartieron teorías apasionadas, analizaron cada pequeño detalle de cada episodio. Y en ese torbellino de entusiasmo desbordante, es sumamente fácil dejarse llevar por la dulce fantasía del amor idealizado. Los shippeos, como se les conoce coloquialmente en el argot de Internet, son una parte intrínseca y fundamental de la cultura fan moderna, y Demet y Can se convirtieron rápidamente en uno de los shippeos más populares y, sobre todo, más duraderos de la historia reciente de la televisión. Ahora, volvamos a la pregunta que da título a este vídeo, la que estoy seguro ha estado rondando en muchas de sus mentes, esa que resuena con una mezcla de admiración y anhelo: te amo, pero esto es lo que pido. ¿Qué es lo que realmente pedimos? ¿Qué es lo que nuestro corazón anhela, cuando vemos a una pareja tan carismática y magnética como Demet y Can desplegar su arte en la pantalla? Creo que en el fondo de nuestro ser, pedimos varias cosas, anhelos que trascienden la mera entretenimiento. Pedimos, ante todo, la confirmación de que el amor verdadero existe, ese amor incondicional, ese amor que lo puede todo, que supera cualquier obstáculo, que te hace sentir que estás flotando en el cielo, que te eleva por encima de las adversidades. Pedimos presenciar esa conexión profunda, esa complicidad innata que solo se da entre almas gemelas, esas personas que parecen haber sido destinadas a encontrarse. Pedimos la emoción pura, la pasión desbordante, esa chispa vital que hace que la existencia misma valga la pena ser vivida intensamente. Y este anhelo no se limita únicamente a la esfera de la ficción. Creo que de manera inconsciente también pedimos un reflejo de nuestros propios anhelos más profundos. Todos en algún momento de nuestras vidas hemos soñado con encontrar a esa persona especial, con vivir una historia de amor digna de una película de Hollywood, un romance que nos inspire y nos conmueva. Y cuando vemos a dos personas que en la pantalla parecen haber encontrado esa magia esquiva, nos sentimos inspirados. Nos recordamos a nosotros mismos que el amor, esa fuerza insondable de la conexión humana, es una de las fuerzas más poderosas y transformadoras que existen en nuestro universo. También creo que pedimos autenticidad. En un mundo que a menudo puede sentirse superficial, donde las apariencias suelen primar sobre la esencia, donde la imagen parece ser lo más importante, ver a dos personas que parecen genuinamente felices juntas, que se apoyan mutuamente, que se admiran con sinceridad, es un bálsamo para el alma, es refrescante. Y aunque debemos mantener siempre la sana perspectiva de que lo que vemos en pantalla es en gran medida una interpretación cuidadosamente elaborada, la habilidad de crear esa ilusión de autenticidad es, en sí misma, un talento invaluable y digno de admiración. Y aquí es donde entra la sutileza, la delicadeza del análisis. No se trata ni mucho menos de desear que todos los actores que comparten pantalla se conviertan automáticamente en parejas en la vida real. Ese sería un deseo irrealista y francamente un poco invasivo. Se trata más bien de apreciar la química que crean, de celebrar el talento que despliegan y a partir de ahí, permitir que nuestra imaginación vuele un poco, que se deleite en la posibilidad de lo que podría ser. Demet Özdemir es una actriz de una sensibilidad conmovedora, con una capacidad innata para transmitir emociones complejas con una sencillez pasmosa. Y Can Yaman, con su imponente presencia escénica, su energía vibrante y su indiscutible magnetismo, es, sin duda, un compañero perfecto para ella. Juntos crearon algo verdaderamente especial, algo que resonó con la profunda sensibilidad de millones de personas en todo el mundo. La pregunta que titula nuestro vídeo, «Te amo pero esto es lo que pido», puede interpretarse de innumerables maneras, cada una válida y reveladora.
Para algunos esa frase puede ser la expresión de un deseo sincero de que esa química tan palpable que vimos en pantalla se traduzca, finalmente, en una relación real y duradera en sus vidas. Para otros puede ser una forma de expresar su profundo afecto no solo por los personajes, sino por la historia que vivieron juntos, y desearles, como individuos, lo mejor en sus respectivos caminos personales. Y para un grupo aún más amplio puede ser simplemente una forma de decir, me encantó lo que vi, me hizo sentir cosas profundas, me conmovió hasta lo más hondo, y por eso te digo que te amo, reconociendo el impacto emocional que tuvieron en nuestras vidas. Es crucial en este punto mantener un equilibrio saludable. Disfrutar de la ficción, dejarse llevar por la magia que crean los actores y los guionistas, es una parte fundamental e ineludible de la experiencia de ser un espectador. Nos nutre, nos entretiene, nos transporta. Pero también debemos ser conscientes, con madurez y respeto, de que son profesionales que están desempeñando su labor, que son artistas que nos ofrecen una ventana a mundos imaginarios, y que sus vidas personales son suyas y solo suyas. Sin embargo, es innegable el impacto que tuvieron. La forma en que Demet y Can cautivaron al público, la manera en que lograron que nos importáramos profundamente de sus personajes, de sus luchas, de sus triunfos y de sus amores, es un testimonio rotundo de su talento, de su entrega y de su conexión especial. Y pensando en el futuro, ¿qué esperamos ver de ellos? Yo personalmente espero verlos seguir brillando con luz propia en sus respectivas carreras individuales. Ambos poseen un potencial creativo y artístico enorme, y estoy convencida de que nos seguirán regalando actuaciones memorables, personajes que quedarán grabados en nuestra memoria colectiva. Y quién sabe, quizás el destino tenga reservados nuevos encuentros, quizás en el futuro podamos volver a verlos colaborar en algún proyecto que nos robe el aliento, o quizás simplemente veremos sus caminos individuales continuar con éxito y plenitud. Lo que sí puedo afirmar con total certeza es que la huella que dejaron con Nerkenzicus es imborrable. Para muchísimos de nosotros, esa serie no fue solo una telenovela, fue un escape, una fuente inagotable de alegría, un recordatorio de la belleza intrínseca del amor y de la conexión humana en su máxima expresión. Y eso, amigos, es algo verdaderamente poderoso. Así que la próxima vez que vean una pareja en pantalla que los haga sentir esa chispa especial, esa conexión inexplicable, recuerden que están siendo testigos privilegiados de la magia pura de la actuación, y de cómo dos individuos talentosos, cuando se unen en el momento y lugar adecuados, pueden crear algo verdaderamente inolvidable. Y ahí lo tienen, un pequeño viaje introspectivo por esa química que cautivó a tantos corazones. Hemos analizado la fuerza inigualable de la actuación, la conexión palpable entre Demet Özdemir y Can Yaman, y hemos intentado desentrañar qué es lo que realmente pedimos cuando nos dejamos llevar por una historia de amor tan intensa y poderosa. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta conversación tanto como yo. Antes de despedirme, quiero agradecerles, desde lo más profundo de mi ser, por haber llegado hasta aquí. Su compañía en este canal es, sin duda alguna, lo más valioso. Si este vídeo les hizo sentir algo, si les provocó una reflexión, una sonrisa o incluso una lágrima, por favor, no duden en darle un buen me gusta. Ese simple gesto nos ayuda enormemente a seguir creando contenido de calidad para todos ustedes. Y si tienen alguna opinión, alguna reflexión que quieran compartir sobre este tema, o incluso si quieren contarnos qué es lo que ustedes piden cuando ven una historia de amor así, por favor, déjenmelo saber en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y responder a cada uno de sus mensajes. Y por supuesto, si aún no son parte de esta maravillosa familia que día a día se expande, no olviden darle al botón de suscribirse y activar esa campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta pronto.